Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. El capitalismo llega al mundo chorreando lodo y sangre por todos los poros. El cambio de un sistema feudal, en donde los trabajadores tenían tierra para trabajar, pastorear y satisfacer por medio de ella sus necesidades vitales, hacia un sistema en donde son obligados a trabajar por dinero y en donde tienen que someterse a la fluctuación de precios en el mercado para comer, no fue un proceso espontáneo. Hola, soy Amílcar París Mandoki. Gracias por acompañarme a Filosofía de la Historia. En esta cápsula veremos el capítulo 24 del Capital de Karl Marx, la llamada acumulación originaria. Este es un capítulo que puede leerse independientemente del resto de la obra, pues aquí Marx se detiene a revisar el proceso de producción del capital para atender el asunto histórico de cómo se dieron las condiciones materiales necesarias para que funcione el capitalismo. En esta cápsula veremos cómo se convirtió a la gran masa europea de campesinos feudales en proletarios, cómo cambiaron las relaciones de propiedad de la tierra, cómo surge el libre mercado y cómo es que la colonización contribuyó a establecer el modo de producción moderno. Así que, comencemos de una vez. Como ya mencioné, este texto es parte del magnum opus de Karl Marx, El Capital. Está contenido en el primer tomo, en el cual se trata el proceso de producción de capital. El objetivo del texto es explicar cómo se dieron históricamente las condiciones para que el sistema de producción capitalista pudiera funcionar. El texto contiene 7 secciones. La primera, el secreto de la acumulación originaria, sirve de introducción explicando el objetivo y la necesidad de incluir este capítulo en la obra. Explica cómo cada sección subsecuente analiza los pasos que se tuvieron que dar para que se pudiera dar origen al modo de producción capitalista. El primer paso se describe en la sección Expropiación de la población rural a la que se le despoja de la tierra. Detalla cómo se les quitaron a los campesinos sus tierras, convirtiéndolos en proletarios. La siguiente sección, titulada Legislación sanguinaria contra los expropiados desde fines del siglo XV, leyes reductores del salario, explica cómo una vez que los trabajadores fueron despojados de su tierra y expulsados del campo, fueron obligados mediante leyes a someterse al emergente modo de trabajo, el trabajo asalariado. Sigue la sección Génesis del arrendatario capitalista, en la que desenvuelve el proceso mediante el cual se desarrolla el capitalista que se dedica a rentarle la tierra a los terratenientes y contratar campesinos asalariados para trabajarla. En la sección Repercusión de la revolución agrícola sobre la industria, creación del mercado interno para el capital industrial, detalla cómo esos movimientos cambian las relaciones de producción. En otras palabras, cómo sucede el cambio de economía de autoconsumo a economías de mercado. Luego, en Génesis del capitalista industrial, explica la parte más violenta del surgimiento del capitalismo. Cómo es que gracias al colonialismo, proteccionismo, la deuda pública y los nuevos sistemas de impuestos, los pequeños capitales mercantiles y usurarios se convierten en los grandes capitales industriales. Finalmente, en la última sección, Marx detalla cómo el proceso de depredación del capital no termina con la desaparición del modo de producción feudal, sino que continúa mediante la destrucción de la propiedad privada misma. Pero comencemos por revisar desde el principio. El secreto de la acumulación originaria. El proceso de acumulación capitalista presupone como punto de partida una acumulación originaria previa. En la economía política burguesa, refiriéndonos a Adam Smith y a David Ricardo, la acumulación originaria se trata de manera anecdótica.
Se cuenta la leyenda de una élite diligente que acumuló riqueza frente a un montón de vagos que por flojos terminaron por no tener nada que vender excepto su pellejo. Esta fábula burguesa no tiene sustento empírico histórico, pero sirve para justificar el hecho de que grandes masas de trabajadores viven en la pobreza mientras que la riqueza de cada vez menos personas va en aumento. La relación del capital presupone la escisión entre los trabajadores y la propiedad sobre las condiciones de realización del trabajo. Es decir, que para que haya capitalismo necesitamos que por un lado haya trabajadores que no tengan más que su fuerza de trabajo y que por el otro existan los propietarios de los medios de trabajo. La acumulación originaria es el proceso histórico por medio del cual se separan los trabajadores de los medios de trabajo, el proceso mediante el cual se le arrebata a los trabajadores los medios de trabajo para que éstos no tengan más que vender que su fuerza de trabajo. Este proceso abarca toda la historia de la sociedad burguesa, sin la cual no se hubiera disuelto el modo feudal de producción. Marx nos dice que esta historia está marcada por momentos en los que a grandes masas humanas se les arrancan de manera súbita y violenta sus medios de subsistencia y producción. Este proceso convierte a las personas en proletarios, los cuales son aventados al mercado de trabajo como individuos libres. Por ello, el fundamento de la acumulación originaria es la expropiación que despoja a los trabajadores de las tierras. Este proceso sucede de manera diferente en cada país y en distintos tiempos. Marx tomará el ejemplo de Inglaterra porque afirma que la expropiación ahí reviste su forma clásica. Pero entendiendo en qué consistió el proceso, podríamos ver cómo sucedió en cualquier otro lado, desde el Imperio Otomano hasta México. Expropiación de la población rural a la que se despoja de la tierra. Desde finales del siglo XIV y hasta finales del siglo XVII, en Inglaterra ya casi había desaparecido la servidumbre. La mayoría de la población se componía de campesinos independientes que cultivaban su propia tierra. Sí existía el trabajo asalariado en el campo, pero más que ser una relación de producción dominante, consistía en trabajadores que tenían su propia tierra y que usaban su tiempo libre en la tierra de algún arrendatario libre a cambio de un pago para completar sus gastos. Estos mismos trabajadores, además, obtenían beneficios de la tierra comunal, en la que pastoreaban al ganado y recogían leña para cocinar y calentar sus hogares. El auge de la manufactura de telas de lana llevó a finales del siglo XV y principios del XVI al aumento de los precios de este material. Esto llevó a los señores feudales a convertir las tierras de labor en praderas, las cuales requieren mucho menos gentes para ser explotadas, y las volvía mucho más redituables. No importó que los mismos principios jurídicos feudales que les daban a los señores derechos sobre las tierras, también les daban derechos a los trabajadores y los protegían de ese tipo de cosas. Los antiguos campesinos fueron expulsados de las tierras que por generaciones fueron su sustento. Tanto Reyes como Cromwell trataron de defender a los trabajadores de los señores feudales, pero sus intentos fueron en vano. La historia oficial nos dice que esto constituyó la historia de la liberación de los siervos, pero de lo que se les liberó fue de sus medios de vida y fueron arrojados al mercado de trabajo como proletarios. Este proceso se fortaleció con la Reforma Protestante y Anglicana y la subsecuente expoliación colosal de los bienes de la Iglesia. Antes de este proceso, la Iglesia Católica era propietaria feudal de gran parte de las tierras inglesas, en las cuales vivían siervos que la trabajaban para beneficio de la Iglesia. Las tierras eclesiásticas fueron vendidas a arrendatarios y especuladores urbanos a precios irrisorios, quienes expulsaron a los siervos para poder explotarlas mejor. Marx resalta en una nota al pie que en este periodo el espíritu protestante puede apreciarse en la construcción de cárceles para los pobres. Isabel I, al ver el crecimiento de la pobreza por el desplazamiento de los trabajadores de los campos, creó una ley de beneficencia que obligaba a los señores feudales a encargarse de aquellos necesitados en su territorio.
Estos presentaron una ley para recluir y someter a trabajos forzados a los pobres que quisieran recibir la beneficencia, de tal manera que toda persona que se opusiera a su reclusión perdía su derecho de recibirla. Este proceso continuó bajo la restauración de los Stuart. Los terratenientes abolieron el régimen feudal de tenencia de la tierra y reivindicaron la propiedad moderna sobre fincas de las que solo poseían títulos feudales. Con la Revolución Gloriosa de Guillermo de Orange, se llevó a escala masiva el robo de tierras fiscales. Tierras del Estado fueron donadas o vendidas a precios irrisorios y en algunos casos fueron usurpadas directamente. En el siglo XVIII, los grandes terratenientes se donaron a sí mismos las tierras comunales mediante leyes para el cercamiento de estas tierras. Así logran, mediante medios legales, el despojo de las tierras del pueblo que hasta entonces se estaba haciendo de manera ilegal. Esto lleva a reemplazar a los campesinos independientes por arrendatarios pequeños que podían ser despojados en cualquier momento. También produce el aumento del tamaño de las grandes fincas arrendadas al grado que en el siglo XVIII se denominan granjas de capital o granjas de mercaderes. Y obviamente los trabajadores que las trabajan fueron liberados a las filas del proletariado, dejando detrás solo las ruinas de lo que antes eran viviendas, graneros, establos y demás. Las personas así expulsadas de sus tierras natales migran de manera masiva a las ciudades y manufacturas. Se convierten en jornaleros y asalariados y su aumento en número disminuye la magnitud de sus salarios. Marx observa que entre 1765 y 1780 este salario comienza a descender por debajo del mínimo necesario para sostener la vida y comienza a ser complementado por la asistencia social de beneficencia. El último gran proceso de expropiación de tierras del que habla Marx es el llamado Clearing of Estates, que significa despejamiento de fincas. ¿De qué las despejan? Pues de la gente que vivía ahí y de la cual la finca era su sustento vital. Para ejemplificar este proceso, habla de los despejamientos de la duquesa de Sutherland, quien busca transformar en pasturas de ovejas todo su condado. Para expulsar a todos los trabajadores del campo, mandó destruir e incendiar las aldeas y transformar los campos en praderas. Menciona Marx que una anciana murió quemada entre las llamas de la cabaña que se había negado a abandonar. Grandes territorios que le pertenecían legalmente a 3,000 familias granjeras pasaron a ser ocupadas por solo 30 familias pastoras. Las familias expulsadas fueron mandadas a las costas donde buscaron vivir de la pesca. Sin embargo, los lords de esos territorios pronto encontraron que arrendarles esas tierras a los grandes comerciantes londinenses les podían traer más beneficios, por lo que volvieron a expulsar a estas personas. ¿Podían ir a donde quisieran? Marx nos dice que en el siglo XVIII a los escoceses se les tenía prohibido emigrar. No tenían de otra que ir a Glasgow y otras ciudades fabriles, esto es, volverse proletarios. Así se da el primer paso de la acumulación originaria: conquistar el campo para la agricultura y la ganadería capitalista, incorporar el suelo al capital y al mismo tiempo crear para la industria urbana la oferta de un proletariado enteramente libre. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Ya se siente la brisita, vecina. La brisita y el aroma. Por las cañas se comienzan a sentir. El espíritu de las fiestas está aquí. Una brisa con aroma de tradición. Y en la noche empieza la celebración. Su gente rica en tradiciones que une a su pueblo y todo es anhelo. Una iglesia llena de bondad, alegrías y anhelos, colando los lazos, lo mejor de lo nuestro. El aroma de siempre. ¡Wey! ¡Llegaron! ¡Huye, huye! ¡Vamos a ver! Incompleta está la fiesta. Si no llegan los amigos. Corre, ponte otra greca. Les desea mucha felicidad. ¡Feliz Navidad! Les desea Café Santo Domingo y toda la familia en Dubán. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.
Legislación sanguinaria contra los expropiados desde fines del siglo XV. Leyes reductoras del salario. La cosa es que este proceso de expulsión de trabajadores del campo y su subsecuente arrojamiento a la ciudad fue demasiado rápido. Las manufacturas nacientes no crecían suficientemente rápido para absorberlos a todos. Mucha gente, al llegar a la ciudad, no encontró qué hacer. Se convirtieron en mendigos, ladrones y vagabundos. Dice Marx que algunos sí tenían tal inclinación, pero la mayoría no tenían de otra. Fueron forzados por las circunstancias. A fines del siglo XV y durante el siglo XVI empezaron a crearse en toda Europa un montón de leyes sanguinarias contra la vagancia. A los expulsados del campo se les castigó por su transformación forzada. Se les castigó por no seguir trabajando bajo condiciones materiales que ya no existían. Se otorgaron licencias para mendigar a quien tuviera suficiente edad o tuviera alguna discapacidad. Pero en 1530, a quien se le encontrara mendigando sin licencia, se le castigaba con flagelación y encarcelamiento. Más tarde, se legisló que si alguien se rehusaba a trabajar, se le condenaría a ser esclavo de la persona que lo denunció como vago. Si se descubría que alguien no ha trabajado durante 3 días, se le mandaba donde nació, se le marcaba en el pecho con un hierro candente, una V, y se le ponía a trabajar. ¿Y las hijas e hijos de estas personas? Todos tenían derecho de quitárselos y de retenerlos como aprendices. Y si estos osaran intentar escapar, serían ahora convertidos en esclavos. Durante el reino de Isabel, se estableció que a los mendigos adultos sin licencia se les cortaría una oreja con un hierro caliente a menos de que alguien quisiera usarlos como esclavos. Pero parece que no siempre había tiempo para cosas tan elaboradas. Marx nos indica que en estos tiempos era normal que cada año se colgaran a 300 o 400 sentenciados por vagos. En Francia y Holanda había leyes similares. A las personas sanas que carecieran de medios de existencia se les castigaba con mandarlos a remar a las galeras. Así fue como las legislaciones europeas a inicios de la modernidad tomaron a la población rural expropiada por la violencia, expulsada de sus tierras y reducida al vagabundaje y la sometieron por medio de latigazos, hierros calientes y tormentos a la disciplina que requería el sistema de trabajo asalariado. Marx nos dice que no era suficiente que las condiciones materiales separaran a los trabajadores de los medios de subsistencia. Había que educar a los trabajadores para que vieran que el trabajo asalariado es algo natural. Aunque hoy en día basta con la sobreoferta de fuerza de trabajo para mantener bajos los salarios, Marx nos dice que así no fue en los orígenes del capitalismo, o por lo menos así no se veía. En el siglo XIV surgió la legislación del salario máximo para los trabajadores del campo. El pago de salarios por encima del máximo se volvió un crimen sentenciado con prisión, y el que osara recibir ese salario merecía además una pena más grave. En el siglo XVI, la situación de los trabajadores se empeoró, pues aunque los salarios máximos habían tenido un aumento nominal, ese salario alcanzaba para menos cosas aún. Desde el siglo XIV se habían iniciado restricciones para que albañiles y carpinteros se organizaran y ahora las restricciones también aplicaban a los tejedores, hilanderos y todo tipo de obreros. Yo sé que les enseñaron que en la Revolución Francesa se trataba de liberar a la gente y así. Pero desde 1791 se les quitó a los obreros el derecho de ponerse de acuerdo sobre sus intereses, a actuar en común y mediante esas acciones mitigar su dependencia absoluta. Se decía que con este tipo de organizaciones lesionarían la libertad de los empresarios. Liberté, égalité y fraternité, pero solo entre burgueses. Génesis del arrendatario capitalista. Bien. Falta todavía explicar de dónde vienen los capitalistas, porque la expropiación de la población rural directamente solo crea grandes terratenientes, que no es lo mismo. Marx nos va a explicar primero el surgimiento del arrendatario capitalista, con lo que se refiere a aquel capitalista que renta tierras a los terratenientes y contrata a trabajadores asalariados para que las trabajen. Su origen se da con los bailiffs, que eran siervos que administraban las tierras de los señores feudales.
En el siglo XIV, los baileys se convirtieron en arrendatarios libres. Se encargaban de contratar a la gente para que trabajara la tierra del señor, el cual daba la semilla, el ganado y la herramienta. La siguiente fase fue la del apartero o medianero. Estos establecían un contrato con los terratenientes para usar la tierra y se repartían lo que producían los campesinos contratados. Se vuelven arrendatarios capitalistas cuando en lugar de realizar pagos proporcionales establecen un contrato con el terrateniente fijado en dinero. En muchos casos, para asegurarse su ingreso y el de sus generaciones, el terrateniente estipulaba que el contrato fuera de hasta 99 años. Lo que los terratenientes no se esperaban es que el Imperio Español introdujera enormes cantidades de oro y plata a la circulación en Europa. Esto trajo una inflación sin precedentes que llegaba a ser hasta de 1.5% anual. Ya sé que hoy en día eso prácticamente no es nada, pero para la época de hecho fue sin precedentes. La inflación benefició enormemente a los capitalistas arrendatarios. Por un lado, aumentaba cada vez más la ganancia que podían obtener de los cultivos que vendían. Por el otro, disminuía el costo relativo que le tenían que pagar al terrateniente. Así, a fines del siglo XVI, Inglaterra logra tener una clase de arrendatarios capitalistas con enormes riquezas líquidas. La repercusión de la revolución agrícola sobre la industria. Creación del mercado interno para el capital industrial. Con todo esto, cambiaron radicalmente las relaciones de propiedad de la tierra, lo cual fue acompañado de métodos de cultivo perfeccionados, una mayor cooperación y la concentración de medios de producción. Sin embargo, Marx nos hace notar que la liberación de la población rural de la tierra y viceversa también libera a la población rural de sus medios de alimentación y viceversa. La producción agrícola ahora está libre para ser vendida y la gran masa está disponible para comprarla porque ya no pueden producir sus propios alimentos. Los arrendatarios capitalistas se dedican ahora a producir alimentos para los trabajadores y materias primas para la manufactura. El cambio en las relaciones de producción y de propiedad también tiene una repercusión en la producción de tela. Antes, un trabajador podía sembrar y cultivar lino o trasquilar a sus ovejas y sacar lana. Y trabajaba en su casa para producir telas, no solo para hacer su propia ropa, sino también para obtener algún ingreso extra. Los trabajadores liberados no tienen tierra para sembrar lino y no tienen ovejas. El lino se encuentra en las manufacturas que los están esperando con los brazos abiertos para darles un salario pequeñito. ¿Son estos todos los beneficios que ha traído el desalojo de la población rural para los capitalistas manufactureros? Esperen, todavía hay más. Porque si los campesinos ya no pueden producir su propia ropa, ahora van a tener que comprarla. Y gracias a ello surge el mercado interno. Lo que antes era consumo y medios de subsistencia, ahora son mercancías de la manufactura. La separación del trabajador de sus medios de subsistencia también tiene la consecuencia de la escisión entre la manufactura y la agricultura, la cual llegará a su término con la gran industria. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Ya se siente la brisita, vecina. La brisita y el aroma. Por las cañas se comienzan a sentir. El espíritu de las fiestas está aquí. Una brisa con aroma de tradición. En la noche empieza la celebración. Su gente rica en tradiciones que une su pueblo y todo su anhelo. Una iglesia llena de bondad, alegrías y anhelos, volando los lazos, lo mejor de lo nuestro. El aroma de siempre. ¡Wey! ¡Llegaron! ¡Huye, huye! ¡Vamos a ver! Incompleta está la fiesta. Si no llegan los amigos. Corresponde otra greca. Cabeza todo Les desea felicidad, el coro Indubal. Les desea mucha felicidad. El coro ¡Feliz Navidad! Les desea Café Santo Domingo y toda la familia Indubal. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Pero ¿cómo surge el capitalista industrial?
Marx nos dice que este no se produjo de una manera tan gradual como la del arrendatario. Hay que reconocer que el capital no surge en el capitalismo. Ya sé que suena raro, pero el capitalismo es más bien la época en la que el modo de producción capitalista es el modo de producción dominante. Marx nos recuerda que en la Edad Media había dos formas diferentes de capital. Por un lado estaba el capital usurario, el dinero que se prestaba y sobre el cual se cobraba interés. Por el otro lado estaba el capital comercial, el dinero que se usaba para comprar cosas en un lado, moverlas a largas distancias y venderlas en otro lado. Estos dos tipos de capital constituyeron el fundamento del nuevo capital industrial, pero tuvieron que ser potencializados. El fin de la Edad Media es también el inicio del colonialismo. La explotación de las minas en América mediante el exterminio, esclavización y sometimiento de la población indígena, así como la transformación de África en un espacio reservado para la caza y esclavización de su población, caracterizan los albores de la era de la producción capitalista. Sobre esto se construyen los factores esenciales que multiplicaron las fuerzas del capital usurario y comercial. El sistema colonial, la deuda pública de los estados, el moderno sistema de recaudación fiscal y el sistema proteccionista. Estos elementos se fundan en la violencia más brutal, el poder del Estado y la violencia organizada de la sociedad para transformar las relaciones de producción feudal en el modo de producción capitalista. Por ello, Marx afirma que la violencia es la partera de toda sociedad vieja preñada de una nueva. Ella misma es una potencia económica. Veamos primero lo que Marx llama el sistema colonial cristiano. Marx lo ejemplifica con la administración colonial holandesa, la nación capitalista modelo del siglo XVII. Lo más característico de este sistema fue la trata de personas en Indonesia para ser esclavizados. Los holandeses secuestraban a los jóvenes oriundos de la isla de Celebes y los mantenían en prisiones secretas hasta que fueran suficientemente maduros para despacharlos en barcos de esclavos. Los puritanos no desmentían tampoco el carácter cristiano de la acumulación originaria. En las colonias de América del Norte se establecieron grandes premios por cada asesinato de indios nativos de esa región. La gran nación capitalista estableció sus cimientos sobre la base de un gran genocidio. Esto es característico porque para fortalecer el capital comercial, aumentando la producción de mercancías, se hizo uso de la explotación más cruel a las personas nativas de cada región colonizada en las Indias Occidentales, Indias Orientales, México y el resto de Latinoamérica. Parte de este sistema colonial eran los monopolios que tenían las compañías mercantiles. Los monopolios de sal, opio y té produjeron muchísima riqueza para los capitalistas comerciales de un día para otro. Concentraron el capital y la explotación de las regiones sometidas garantizó un flujo de materia prima y abrió mercados exteriores para las manufacturas. Esto permitió madurar rápidamente al comercio y la navegación. El segundo y tercer factor del surgimiento del capital industrial son dos lados de la misma moneda: la deuda pública y el sistema moderno de recolección de impuestos. En la deuda pública, los capitales usurarios o bancarios hacen enormes préstamos a los estados con tasas de interés. La particularidad de los préstamos al Estado es que los bancos no estaban perdiendo nada, pues el título de deuda que tenía el Estado con el banco se podía transferir. De esa manera, el dinero fluía dos veces. Por un lado como dinero prestado que el Estado gasta, por otro lado como el título de deuda que circulaba entre los bancos. Con ello, además surgió un nuevo mercado de acciones y finanzas, el juego de la bolsa y la moderna bancocracia. Por su parte, los gobiernos podían tener gastos extraordinarios que pagarán a largo plazo gracias al nuevo sistema de impuestos. Marx no especifica a qué se refiere con el nuevo sistema de impuestos, pero hace referencia a que estos nuevos impuestos encarecen los medios de subsistencia.
Podemos entender esto como las aduanas de importación de granos y lana que se estaban levantando en los siglos XVIII y XIX y que contrastan con los sistemas medievales de impuestos que se levantan solo a los dueños de tierras y en algunos casos los impuestos de capitación. El último factor del origen del capitalista industrial se refiere al sistema proteccionista. Mediante este sistema se protegían con las leyes y el ejército a los intereses de los capitales locales. Permitió acelerar por la violencia la transición entre el modo de producción antiguo y el moderno. El proteccionismo esquilmaba al pueblo mediante los aranceles subiendo los precios de los bienes de consumo. Además, extirpaba por la violencia toda industria de los países contiguos dependientes. En el caso de Inglaterra, Marx se refiere a cómo, con los aranceles a las manufacturas, se destruyó esta industria en Irlanda. Por si todavía hay por ahí apologistas del origen del capitalismo, Marx comienza a cerrar este capítulo afirmando que el nacimiento de la industria fue celebrado con el robo herodiano de inocentes. Con esto se refiere al robo de niños y la esclavitud infantil que fueron parte de la transformación de la industria manufacturera en fabril. Si han leído el texto, sabrán que todo lo que Marx afirma lo sustenta con investigación bibliográfica. Para esta parte se basa en el texto de Frederick Morton Eden, titulado The State of the Poor or a History of the Laboring Classes in England. Las citas de Eden nos cuentan que para que las manufacturas pudieran ser operadas requerían de dedos pequeños y ágiles. Para conseguirlos se recurría al saqueo de chozas y talleres rurales en busca de niños pobres, con el objeto de hacerlos trabajar durísimamente por turnos. Aquí aparece la alusión de conseguir aprendices de los orfanatos parroquiales. Se designaban capataces para vigilar el trabajo de los niños, y como su paga dependía de la cantidad de producto, estos capataces los atormentaban azotándolos, encadenándolos, torturándolos para que produjeran lo más posible. Pronto se inició el trabajo nocturno. Mientras un turno ocupaba las camas, el otro turno era puesto a trabajar. La trata de personas no solo era un asunto interno. Liverpool se convirtió en un gran centro comercial gracias al comercio de esclavos. Además, no debemos olvidar la relación con Estados Unidos, que gracias a la enorme cantidad de esclavos tenía la capacidad de exportar grandes cantidades de algodón a Inglaterra. Tendencia histórica de la acumulación capitalista. Marx nos indica, al final de este capítulo, que en cuanto se termina de descomponer la vieja sociedad y los trabajadores se han convertido en proletarios, el capitalismo encuentra una nueva explotación. La explotación de capitalistas por otros capitalistas, la expropiación de los propietarios privados. Las leyes inmanentes de la producción capitalista llevan a la concentración de los capitales. Esto significa que cada capitalista liquida a otros muchos. Sin embargo, este proceso continuo de centralización de medios de producción llevará a un punto en el que se vuelve incompatible con el mismo capitalismo. Los capitalistas también se expropian entre ellos. El capitalismo transforma la propiedad privada fragmentaria, fundada sobre el trabajo personal de los individuos, en propiedad privada capitalista. El capitalismo se va volviendo la negación de sí mismo poco a poco. Así hemos visto cómo se dan las condiciones para el surgimiento del capitalismo moderno. La expropiación de las tierras a la masa de trabajadores que permitió que hubiera fuerza de trabajo libre, necesidad de consumo y materia prima disponible. El cambio en las relaciones de producción que permitió que las clases dominantes pasaran de ser los terratenientes a los dueños del dinero. La violencia desmedida que posibilitó que individuos explotaran a centenares de personas y moldeó las